Imaginemos que hemos decidido ir de viaje con nuestra familia, que vamos a hacer uso de nuestro vehículo propio y que específicamente vamos a durar un muy buen tiempo manejando y conduciendo. ¿Creen que es necesario que podamos ver cómo está nuestro vehículo en condiciones de funcionamiento, en condiciones de frenado, en condiciones de la manejabilidad? Ya hemos visto cómo desde la persona se debe generar ciertos atributos y se deben tener ciertas precauciones, pero tenemos que tener en cuenta que al momento de desplazarnos en nuestro propio vehículo, no solamente depende de nosotros, sino también de las condiciones en las que se encuentren nuestros vehículos. En esta sección veremos todo lo relacionado con mantenimientos correctivos para vehículos. Seguramente te has preguntado varias veces qué es el mantenimiento correctivo y en qué se puede diferenciar o cómo se puede dividir un mantenimiento correctivo al momento de usar mi vehículo y si estos mantenimientos correctivos aplican o no solamente cuando voy a manejar largas distancias o medianas o pequeñas. Hablemos de qué es el mantenimiento correctivo automotriz. Si bien el mantenimiento correctivo automotriz lo que busca es detectar las diferentes falencias, bien sea mecánicas, electrónicas o eléctricas que estén presentando nuestros vehículos, claramente dependiendo del modelo y tipo de vehículo al que nos estemos enfrentando, en la situación en la que nos estemos enfrentando. Lo ideal de este mantenimiento correctivo automotriz es poder solucionar todos aquellos problemas que llegasen a perjudicar el funcionamiento total del carro y que estos problemas no solucionados o no previstos van a provocar que el carro quede completamente inservible, puesto que todos estos problemas lo que están afectando directamente es el funcionamiento y la seguridad del vehículo. Por eso es tan importante que antes de poner en puesta en marcha el vehículo, nosotros podamos tener en cuenta las siguientes facultades de un mantenimiento correctivo a tiempo. Muy bien, para poder hablar de mantenimiento correctivo automotriz, es necesario saber cómo se hace. Un vehículo normalmente tiene diferentes sistemas y normalmente hay algunos sistemas que demandan mayor atención, que generan mayor importancia y no solamente esto, sino que también a su vez generan mayor desgaste. Y es por esta razón que cuando entramos a identificar cada una de estas fallas y cada uno de estos sistemas, prácticamente entramos a hacer reparaciones instantáneas, momentáneas o incluso de larga duración, que lo que van a hacer es alargar la vía útil del vehículo al momento de operarlo. Si bien ya hemos visto en qué consiste o qué es un mantenimiento correctivo y ya también hemos determinado que hay ciertas partes del vehículo a las cuales debemos prestar mayor importancia, vamos a clasificar cuáles son estas partes y vamos a identificarlas. Primero que todo, los mantenimientos correctivos tienen mayor importancia y prevalencia sobre las correcciones que se pueden hacer en el motor, arreglos sobre la suspensión, arreglos sobre el sistema de llantas, reparación en la transmisión y dirección, mantenimiento correctivo del sistema de aire acondicionado, revisión del sistema de refrigeración, cambio de batería y trabajos de la tonería y pintura. Bien, ya hemos identificado cuáles son esas partes más importantes del vehículo a las cuales tenemos que prestarles mayor importancia. Ahora, ya que las hemos identificado, empecemos a hablar de cada una de ellas. Iniciemos con las correcciones o mantenimientos correctivos en el motor. Conocemos que los motores se pueden clasificar de acuerdo a su tecnología y de acuerdo a su tecnología es la fuente por la cual generan energía. Normalmente los motores se han encontrado en un continuo avance y desarrollo, lo cual nos ha empezado a mostrar cómo estos avances han optimizado su forma de trabajo, su forma
de generar energía, el consumo incluso del combustible o de el motor o el puente o fuente de ignición que necesitan para funcionar. Normalmente conocemos los motores ACPM, motores a gasolina, motores a gas, motores híbridos y motores eléctricos. Hablemos de los motores con combustibles, bien sea gas, ACPM o gasolina. Normalmente todos estos motores hacen energía o parten del punto de energía que se genera en la combustión de oxígeno, la chispa y el combustible. Cuando se genera esta reacción química, se genera fuego y este fuego es el que se utiliza como energía para poder poner en marcha el vehículo. Ahora bien, un motor se compone de diferentes elementos como bielas, pistones, cilindros, entre otros más, que lo que hacen es permitir que esa fuente de ignición de poder o de energía permita que el vehículo funcione con todas las características que necesita y requiere para funcionar. Ese motor es como el corazón. Y ese corazón necesita esa sangre o ese combustible para poder funcionar. Si bien ya hemos visto que el motor es el corazón del vehículo, también es importante hablar de las articulaciones, si lo viéramos como un cuerpo humano. Esas articulaciones las vamos a llamar suspensión. Y la suspensión es precisamente el sistema que une las ruedas al chasis del vehículo. Pero para poder hablar de suspensión tenemos que primero identificar cuáles son los tipos de suspensión. En primera instancia hablaremos de la suspensión rígida. La suspensión rígida data de prácticamente la unión de las ruedas al chasis por medio de un eje rígido, lo cual indica que si una llanta disminuye su nivel o baja, la otra llanta lo hará en paralelo con esta. Y asimismo, si sube una, la otra también subirá. Por ejemplo, en el momento en que con una suspensión rígida tomamos un hueco, sencillamente el carro bajará al mismo tiempo o el chasis del carro bajará al mismo tiempo en que se toma el hueco. Por otra parte, tenemos las suspensiones independientes y estas nos dicen que prácticamente cada rueda está unida al chasis mediante brazos guiados. Prácticamente estos brazos guiados que hacen permiten que cada rueda se comporte de manera independiente, generando un mayor confort para, por ejemplo, los pasajeros. Si tomaste algún tipo de desnivel, un bache con la rueda delantera derecha, seguramente en la parte izquierda no se sentirá la misma sensación que se está sintiendo en la parte derecha. Asimismo, con las irregularidades como huecos, alcantarillas, entre otros, vamos a tener una mejor suspensión y un mejor confort. Asimismo, el vehículo tiene un sistema de llantas o de ruedas. Nosotros normalmente cuando hablamos de ruedas pensamos únicamente en el neumático y en cómo este tiene unas ciertas características que brindan soporte y confort al vehículo. Sin embargo, es importante mencionar que la rueda no solamente se compone del neumático, sino que también dentro de él está el disco de freno, el tipo de freno, llámese campana, llámese freno ABS por disco, las válvulas, los rines, que básicamente vemos como la gente embellece sus vehículos a través o con los rines, ¿cierto? Y también estas cuentan con unos diámetros específicos. Ahora bien, los mantenimientos correctivos sobre las llantas normalmente se generan precisamente en la adición de líquido para frenos, en el caso de los frenos de disco, en el cambio de esas pastillas de frenado. También podemos verlo en los discos cuando ya se han deteriorado, se encuentran abollados. También podemos verlo en las campanas cuando ya estas zapatas no están cumpliendo las funciones de frenado en la campana y de pronto empiezas a frenar y empiezas a escuchar que ese freno empieza a pitar o empieza a generar otras cosas. Y en el cambio de llantas. Hablemos un poco de las llantas. ¿Qué pasa con las llantas? Las llantas tienen una función importante y es aportar estabilidad en el trayecto del vehículo. Cuando ese neumático empieza a fallar o cuando ese neumático se encuentra en una presión de aire menor a los demás,
va a generar diferentes condiciones en el vehículo, como por ejemplo, va a empezar a soportar mayor peso la llanta que tiene menos aire y va a generar un desbalanceo del vehículo, tanto para tomar curvas como también para generar maniobras en carretera como adelantamientos. Va a ser un poco más difícil, el timón va a tener menos control porque las llantas no están funcionando las cuatro como deberían funcionar. Además, también las llantas se encargan de soportar el peso del vehículo cuando éste está detenido, completamente detenido. Si una llanta se encuentra con menor presión que las demás, seguramente también va a generar mayores consumos de combustible. Asimismo, es importante que también tengamos en cuenta la reparación de transmisión y dirección. Ahora bien, ¿qué es la transmisión y dirección? Es un conjunto de mecanismos cuya finalidad consiste en orientar las ruedas delanteras para que el conductor pueda de manera fácil y cómoda guiar el vehículo hacia la dirección que él necesite y o desee, ¿cierto? Las características normalmente de las direcciones son seguridad, suavidad, precisión, irreversibilidad, y asimismo las clases de sistemas de dirección las podemos ver como sistemas de bolas recirculantes, sistemas de cremallera, sistemas de dirección hidráulica, sistemas de dirección mecánico o electrónico hidráulico, sistemas de dirección mecánicas, y así cada una de ellas tiene y se compone de diferentes eh, mecanismos de confort al momento de generar la operación del vehículo. El aire acondicionado también forma una parte integral e importante de lo que es el mantenimiento correctivo de un vehículo, puesto que su principal razón de funcionamiento es mantener un ambiente confortable dentro del vehículo. ¿Para qué? Para que el conductor y los pasajeros durante los trayectos que van a tener en el vehículo puedan tener una sensación térmica agradable, sin importar la época del año, sin importar los grados de temperatura a los que se estén exponiendo al interior del vehículo y la sensación térmica al exterior. Algunos componentes del aire acondicionado son el compresor de aire para el motor del vehículo, el condensador, el filtro de secado, la válvula de expansión que bombea el compresor, un evaporador, un ventilador, un sensor de temperatura y el gas refrigerante. Es importante saber que el motor de su vehículo, entre más caliente esté, mejor va a funcionar. Y ahí es donde entra el sistema de refrigeración del automóvil. ¿Por qué? Este permite que al momento de generar la primera ignición del vehículo, estando completamente frío y completamente detenido, el motor pueda generar una temperatura alta, se caliente rápidamente y luego, mediante varios sistemas que contiene este sistema de refrigeración, mediante diferentes componentes que contiene este sistema de refrigeración, se pueda generar una manutención o una estabilidad de la temperatura del motor para que esta temperatura no se exceda y empiece a generar o a provocar diferentes daños en el motor. Los componentes normales de un sistema de refrigeración son el radiador, la bomba de agua, el termostato y otros componentes que tienen que son los tapones de congelamiento, la junta de la tapa o cabezal de distribución, que lo conocemos normalmente como culata, y los sellos y empaques que normalmente vemos, y el tanque de desbordamiento del radiador y las mangueras. No podemos dejar a un lado las baterías. Las baterías en los vehículos son tan importantes porque es gracias a esta chispa generada por esa solución química que se contiene en la batería que se le da esa primera fuerza de ignición al motor. Es la que también se encarga de mantener otros dispositivos dentro del vehículo conectados, ya sean, por ejemplo, las luces, espejos electrónicos, incluso retrovisor electrónico, tableros, entre otros. También ayuda a que el alternador no se sobrecargue. ¿Qué pasa con el alternador y la batería? Cuando el vehículo está apagado, completamente detenido, y se genera la primera ignición con la llave, es la batería o con el switch, es la batería la que genera esa primera chispa.
Cuando el vehículo se encuentra en movimiento, el alternador es el que genera toda la fuente eléctrica para que todo el sistema electrónico del vehículo esté en completo funcionamiento. Sin embargo, si ese alternador llegase a fallar o llegase a generar algún tipo de conflicto, entraría la batería a sustituir el alternador mientras éste se recupera y empieza a generar una nueva alternancia de la energía que se produce. Ahora bien, este proceso normalmente de la transmisión de energía se produce a través de los bornes de la batería, que son los polos que nosotros vemos cuando abrimos el capó del vehículo y vemos la batería con un borne normalmente rojo y otro normalmente verde. Cuando una batería deja de generar energía y se encuentra ya completamente desgastada y sus celdas ya no cuentan con ese componente químico que genera que exista esa reacción química para generar energía, esta batería es sujeto de cambio o reposición por una nueva y esta batería anterior entra a un proceso de reciclaje. Por lo anterior tienes que tener en cuenta lo siguiente: no entregues las baterías a sitios que no cuenten con medidas de seguridad para el reciclamiento o para el reciclaje de estas. Tampoco puedes entregar las baterías a compradores ambulantes, puesto que seguramente la disposición y uso final de la batería no va a ser el adecuado de acuerdo a las medidas ambientales que se están generando por temas de impacto en contaminación. Exige siempre la constancia de recibido de tu batería cuando la has dejado en uno de los sitios autorizados para el reciclaje de las baterías. Y recuerda que cualquier persona que se dedique a recibir de manera voluntaria para el reciclaje de las baterías debe constar con un acta, con un permiso, con una licencia medioambiental que identifique que esta persona es apta y las condiciones de uso finales, de disposición final de la batería, van a ser las recomendadas para mitigar el impacto medioambiental. Ahora bien, el cambio de la batería no es tan sencillo como parece. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones antes de cambiar tu batería. Debes conseguir una batería nueva, preferiblemente de las mismas condiciones de la que tienes actualmente. Busca un juego de llaves fijas o llaves inglesas que funcionen para desajustar o retirar los tornillos y sujetadores que mantienen firme la batería dentro del compartimiento del capó del carro. Apague el carro unos 10 minutos antes del cambio de la batería para prevenir descargas eléctricas. Remueve la batería anterior e introduce la nueva. Y enciende el carro, da una vuelta y comprueba que sus sistemas eléctricos tienen una funcionalidad normal. Ya finalizando la identificación de estos sistemas tan importantes de nuestro vehículo al momento de generar operación sobre él, vamos a hablar del trabajo de la tonería y pintura. No es el menos importante y no por eso está de últimas, porque básicamente el trabajo de la tonería y pintura que se le realiza a un vehículo, a pesar de que es externo, lo que hace es renovar, generar un alargamiento de la vida útil de ese chasis, corregir todos los golpes, rayones y demás que puedan estar generando daños o incluso puedan llegar a generar daños mayores sobre el vehículo. Normalmente nosotros que vamos a ver que el vehículo se encuentre bien enderezado, que las mediciones correctas estén en los lugares o en las zonas específicas. Hay una diferencia y una multivariedad de soldaduras que se pueden generar en el chasis del vehículo dependiendo del lugar y donde haya sido el daño. La pulida de la lámina del vehículo, se sabe que los vehículos son diseñados de manera aerodinámica para que estos puedan alcanzar mayores velocidades y precisamente el diseño y mantener ese diseño y esa forma curvilínea que puede tener el vehículo es importante a la hora de tener en cuenta precisamente la eficiencia del vehículo al momento de su trayecto. Por eso es importante esa pulida de esas láminas, la reparación de plásticos, tapicerías, vidrios, arreglos de abolladuras,
daños en la pintura que se puedan generar como hongos, como deterioro de la pintura, oxidación, escarapelamiento, entre otros. Ya hemos visto todos los sistemas importantes del carro y cuáles son a los que mayormente debemos prestarle atención al momento de un mantenimiento correctivo. Sin embargo, es importante mencionar que dentro del mantenimiento correctivo encontramos el mantenimiento predictivo. Este se encarga de diagnosticar o de predecir futuras fallas a través de diagnósticos digitales o electrónicos del vehículo, haciendo ajustes o generando ajustes en el vehículo, en el motor, en la suspensión o en diferentes sistemas antes de que estos lleguen a producir una falla mayor. Por otra parte, encontramos el mantenimiento preventivo. Y el mantenimiento preventivo no es algo diferente a seguir las instrucciones dadas por el fabricante en el manual de instrucciones del vehículo, manual de uso e instrucciones del vehículo. Pero como buenos colombianos siempre cogemos las instrucciones y el empaque y lo botamos a un lado, sin tener en cuenta que en ese manual de instrucciones vamos a encontrar las posibles soluciones a las fallas de manera preventiva que podemos ejecutar o a las soluciones de manera preventiva que podemos ejecutar para posibles fallas. Por esta razón, siempre antes de tomar tu vehículo, lee el manual de instrucciones. Allí encontrarás solución a algunos problemas que se pueden presentar sin necesidad de llevarlo a un mecánico. Ya cuando se han agotado las instancias del mantenimiento preventivo, entramos precisamente a generar un mantenimiento correctivo cuando estas piezas están fallando o incluso empiezan a fallar y son necesarias cambiarlas para evitar mayor deterioro en el vehículo. Asimismo, ese mantenimiento correctivo también puede ser un mantenimiento correctivo contingente. ¿A qué nos referimos con contingente? Hay ciertas partes que empiezan a fallar, más aún así no impiden que el vehículo sea operado. Sin embargo, a medida de que se opera el vehículo y esta falla no es reparada y no es detectada a tiempo, a largo plazo va a empezar a generar una mayor falla, no solamente de la parte y o sistema que se está generando la falla, sino que posiblemente esa falla pueda generar otras fallas en otros sistemas a los cuales está directamente conectado o coordinado, o incluso puede generar fallas a sistemas a los cuales es completamente independiente. Si bien hemos diferenciado cuáles son los tipos de mantenimiento correctivos que se le pueden generar a un vehículo y adicionalmente hemos identificado los sistemas a los cuales debemos prestar mayor atención, es importante que sepamos cuáles son las ventajas también de tener mantenimientos correctivos preventivos para nuestros vehículos antes de su operación. La principal ventaja del mantenimiento correctivo es que alarga la vida útil del vehículo. Esto es tan fundamental y tan importante porque si bien nosotros sabemos un vehículo requiere también una manutención y su manutención no es solamente una tanqueada de gasolina, de gas, ACPM o incluso una recarga del motor si este es eléctrico, sino que adicionalmente todo este tipo de mantenimientos correctivos que se generan desde sus llantas, desde su sistema de dirección, desde su sistema incluso de suspensión, van a generar que el vehículo no permita el deterioro de otras partes que tal vez no son tan importantes o no se desgastan tan rápidamente y que posiblemente el hecho de no generar estos mantenimientos correctivos van a empezar a generar un deterioro de estas partes de manera prematura. Los mantenimientos correctivos nos dan seguridad, nos brindan seguridad al momento de generar un viaje, como lo decíamos al principio. Imaginémonos en la situación en la que vamos a salir de viaje con nuestra familia, pero nosotros no hemos sido precavidos y hemos llevado nuestro vehículo a que lo monitoreen, a que por medio de diagnósticos empiecen a detectar qué fallas tiene el vehículo y en qué podría fallar, como por ejemplo en su sistema de frenados, uno de los sistemas también muy importantes que genera desaceleración del vehículo en pendientes, incluso cuando esté alcanzado altas velocidades. Y si este sistema de frenado no está acorde a lo necesario, seguramente voy a sufrir un accidente catastrófico, letal o mortal.
No podemos olvidar que los mantenimientos correctivos pueden también generarnos mayores costos dependiendo del tipo de emergencia al cual se vaya a someter o esté sometido nuestro vehículo. Es importante tener en cuenta que estos costos al fin y al cabo llegan a ser una inversión. ¿Una inversión en qué? En la seguridad, funcionamiento y en el alargamiento de la vida útil de nuestro vehículo. Sin embargo, estos costos tan altos pueden haber sido generados por nuestra imprudencia al momento de que se detecta o se identifica una falla dentro de alguno de los sistemas de mayor importancia, no se corrige a tiempo y esta se va deteriorando a una mayor velocidad y van generando diferentes deterioros a otros sistemas. Esto lo único que va a generar en nosotros es una mayor inversión de pago de costo por no haber acatado de pronto una señal en nuestro tablero como el cambio de aceite, entre otros, cambio de batería o cualquier otro que se pueda prender, cualquier otro testigo que se pueda encender y avisarnos que el carro va a empezar a sufrir una falla o en su defecto está sufriendo una falla. Recordemos que también a medida de que se van sumando estas dichas reparaciones o correcciones en los diferentes sistemas del vehículo, también se va alargando el tiempo del mantenimiento. Por eso es importante que cuando planeas un viaje, lo planees con tiempo. Con eso tienes el tiempo necesario para llevar tu vehículo al mecánico, que éste sea revisado completamente y te den la certeza y certificación de que el vehículo se encuentra 100% operable y que no vas a sufrir ningún accidente. Con esto finalizamos este título de mantenimientos correctivos. Espero que la información aportada sea de gran importancia para tu vida y que lo puedas aplicar siempre que tengas que desplazarte en trayectos cortos, medianos o largos con seguridad, manteniendo la vida útil de tu vehículo por mucho tiempo. Gracias.